buenos días a todos, bienvenidos, esto es Junta Médica. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Ustedes han oído hablar de la microbiota intestinal? Bueno, no se imaginan el universo que tenemos aquí, en esta zona, en nuestros intestinos. Bueno, aquí se encuentra la microbiota, como dice su nombre, intestinal. Y es importante que todo esté funcionando perfectamente, porque si no va bien puede alterar nuestro sistema en general y también nos puede ayudar a prevenir una serie de enfermedades. Así que es muy importante nuestra microbiota para mantener una muy buena salud. Ahora, ¿la microbiota intestinal está relacionado con el síndrome de fatiga crónica? Ahora lo vamos a averiguar porque empezamos el programa. Para aprender más sobre la microbiota intestinal y la relación que puede tener con el síndrome de fatiga crónica, hemos invitado al doctor Leslie Soto, médico internista y también infectólogo del Hospital Cayetano Heredia. Pero quiero darle un gran saludo en primer lugar porque el día de hoy se celebra el Día del Médico Internista aquí en nuestro país. Así es, Paola, muchísimas gracias. Un saludo fraterno a todos los médicos internistas del Perú. Hoy día tenemos un día de reencuentro en el Hospital Cayetano, así que hoy día es un día muy especial para nosotros. O sea, que saliendo de aquí a celebrar. A celebrar de frente. Muy bien, y también está con nosotros el doctor José Luis Aguilar, jefe del Servicio de Inmunorreumatología y director del Laboratorio de Inmunología de la Universidad Cayetano Heredia, y además también trabaja en el Hospital Cayetano Heredia. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, buenos días. Hace tiempo que no venía por aquí por Junta Médica. Bueno, aquí ya estamos de retorno. Y era hora. Hablamos de la microbiota intestinal. Es considerado como el nuevo órgano ahora. A ver, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la microbiota intestinal es lo que se llamaba antes la microflora intestinal. Se refiere a todos estos seres que viven dentro de nosotros, se refieren a todas las bacterias que están dentro de nosotros. Bacterias buenas. Bacterias buenas que van a ayudarnos a que hagamos una buena digestión, que hagamos a que puedan producir ciertas vitaminas, se van a encargarse de ayudarnos en la parte inmunológica. Hay más de 100 billones, se dice, de bacterias en el organismo, como unas 1000 especies aproximadamente de bacterias viviendo dentro de nosotros, y más o menos un tercio de estas bacterias son propias de cada persona. De tal manera que cada persona tiene un grupito muy específico para todos, pero 2/3 no son iguales. Como dicen también, es una especie de huella dactilar de cada persona. Si viésemos a cada una un análisis de las bacterias que tienen en su interior, vamos a ver que todos somos diferentes y únicos a la vez. Y al nacer no tenemos la microbiota todavía ya en nuestros intestinos, ¿no? Se va formando después de eso. Así es, cuando uno nace con toda la parte intestinal estéril y conforme comienza la alimentación comienza a llenarse de bacterias. Al tercer día se supone que ya tienes una microflora que ya está comenzando a aparecer y va a ser muy diferente de la mamá que lacta a su hijo que el niño que toma los suplementos artificiales, las fórmulas, claro. Por eso es que hacer mucho hincapié en lo que es lactancia materna, no a los biberones, no a las fórmulas. La lactancia materna nos va a ayudar porque nos va a pasar a los niñitos todo lo que es la microflora, le va a dar leche que le va a dar pues inmunidad, le va a dar muchas sustancias que van a prevenirle que se enferme este niño y van a comenzar a formarle ya poco a poco con la alimentación bacterias que cada uno va a tener en particular y que va a ayudar a que digiera bien y que pueda su organismo a funcionar adecuadamente. Además de la alimentación, de la lactancia materna exclusiva, el entorno en el que se va criando este bebé va influyendo también en su microbiota. Sí, bueno, primero el concepto general. Nosotros, los humanos, somos lo que llamamos un superorganismo. ¿Qué quiere decir? Que estamos compuestos en parte de nuestras células, pero además la mayor parte de lo que tenemos en nuestro cuerpo son otros microorganismos, otros seres vivos que están ahí conviviendo junto con nosotros armónicamente. ¿Sí? Eso es lo que se llama la microbiota. Hay microbiota en todas partes del cuerpo, en la piel, en la vía respiratoria, en vía urinaria, en todos sitios tenemos gérmenes que están conviviendo con nosotros en una mutua armonía, en un sistema de simbiosis que le hemos desarrollado durante miles de millones de años. Hemos desarrollado esa estructura. Ahora, eso en el intestino tiene un rol bien importante en una serie de funciones, como lo ha mencionado el doctor Leslie, pero algo de lo que es mi área es la parte del sistema inmune. La microbiota participa importantemente en el control, en la regulación
del sistema inmune, haciendo que no existe exceso de inflamación. ¿No? Ese es el punto más importante, Entonces, que no si la existe exceso de inflamación. está dañada, se altera el sistema inmunológico. Totalmente. Si altera usted la microbiota, se va a alterar el sistema inmunológico, por un lado, ocasionando enfermedades, y por otro lado, aumentando las enfermedades que puedan ya existir. Y participa en todas las enfermedades, enfermedades autoinmunes importantemente, claro, en obesidad, en hipertensión, en diabetes mellitus, en todo participa la microbiota, de tal manera que es un tema extremadamente amplio, muy importante, pero es un poco complejo para la población entender claramente el concepto, pero esa es más o menos la idea. O sea, los gérmenes buenos que tenemos en todo nuestro organismo, en el intestino especialmente, regulan el sistema inmune. Ahora, esa microbiota uno lo adquiere desde que nace, claro, ¿no? El parto es un mecanismo muy importante de ganancia de microbiota sana, microbiota que la madre le está transmitiendo al bebé. Y yo les preguntaba, ¿el entorno también influye? Un ratito, antes de salir del parto, lo que pasa es de que actualmente hay demasiada cantidad de parto por cesárea. Sí. Por una serie de razones que no vamos a discutir ahora, pero eso hace que el niño ya no pase por el canal vaginal y nace sin tener contacto con la microbiota inicial que debería tener contacto. En muchas partes del mundo se está haciendo algo que aquí en el Perú también está comenzando a desarrollarse. Se hace un hisopado con gasas de la vagina de la mamá en el momento del parto, y con eso se le frota todo el cuerpo al niño para que comience a adquirir lo que, digamos, no adquirió porque lo sacaron por otra ruta. Ajá. Desde ahí empiezan las cosas. Y luego, como dijo el doctor Leslie, la lactancia materna. Tremendamente importante para transferirle al niño no solamente la leche, ahí van una serie de informaciones que ayudan al niño a desarrollar adecuadamente su sistema inmune. Y de hecho, muchas enfermedades son más prevalentes en niños que nacieron por cesárea, que no lactan, que los niños que lactan leche materna, ¿no? Por ejemplo, enfermedades alérgicas, enfermedades autoinmunes son más frecuentes en los niños que no tienen lactancia materna. Muy bien, todo buena la introducción. Ahora vamos con más cosas. A ver, microbiota es el conjunto de microorganismos que residen en tejidos sanos, piel, mucosas, intestino del cuerpo humano. Es indispensable para el correcto crecimiento corporal, el desarrollo de la inmunidad y la nutrición. Si la microbiota intestinal se altera, se eleva el riesgo de presentar enfermedades inflamatorias y autoinmunes y hace que las recuperaciones sean más largas. La composición de la microbiota está muy influenciada por factores externos, incluyendo las condiciones de nacimiento, la dieta, el entorno, ¿no? Lo que les estaban preguntando a los doctores, y también el uso de los antibióticos. Los medicamentos también influyen ahí. Sí, pueden dañarla. Hay buenos modelos animales donde se ha ensayado darle antibiótico a un recién nacido, a un animal recién nacido. Ratón es lo que más se ha usado. Y eso le cambia todo el futuro inmunológico del animal. O sea, basta con una dosis inicial para que cambie toda la perspectiva de cómo va a ser el resto de su vida ese animal. Bien importante, enfermedades alérgicas, enfermedades autoinmunes, se ha visto eso. Entonces, eso es importante. Los antibióticos estamos usándolo a veces con exceso, y eso es problema. Sobre todo la automedicación, que tiene que hacerse algo realmente en el país para controlar eso, porque está causando mucho problema. Sí, el doctor Soto ya se cansa de repetirlo en todas las constantemente. La automedicación no es la automedicación. Cuando uno indica un antibiótico es porque la persona está afectada en ese momento por una bacteria ajena que no le está dando beneficios, y hay que eliminar esa bacteria. Por eso que el antibiótico es prescrito por un tiempo determinado y se acabó. ¿No? Por eso mucha gente, cuando comienza a tener resfríos, están con los moquitos en la nariz, se colocan antibióticos siempre, por gusto, porque el virus no lo van a matar con el antibiótico, pero les gusta automedicarse. Creo que les gusta que los pinchen a cada rato, pero por gusto, y nos está malogrando la flora intestinal. Es verdad, ¿no? Estamos en vivo, así que envíenos todas sus consultas a las redes sociales, todas las dudas que tengan sobre la microbiota intestinal, y más adelante vamos a ver si es que existe una relación con el síndrome de fatiga crónica, ¿no? A ver, vamos con estos datos para ir arrancando ya el programa. En el útero, el ser humano carece de microbiota. Al nacer, el tracto gastrointestinal se coloniza inmediatamente.
La forma de nacer y el tipo de alimentación influyen en la composición de la microbiota intestinal. Bueno, eso sería resumido, ¿no?, lo que los doctores nos han estado explicando, ¿no? Que es importante, por ejemplo, que sea un parto natural, ¿no?, porque así el bebé ya empieza a formar esa microbiota, y después hablábamos de la alimentación, leche materna exclusiva, fundamental, a diferencia de las fórmulas, por ejemplo. No, muy bien. Ahora, ¿qué relación podría tener esto con este síndrome de fatiga crónica? Como le decía, la microbiota intestinal regula todos los mecanismos de inflamación o de no inflamación en el organismo. Y de esa manera origina una serie de enfermedades cuando hay un desbalance en la población de gérmenes que están habitando el tubo digestivo. Entonces, hay algunas patologías que son muy importantes, relativamente frecuentes, como síndrome de fatiga crónica o la fibromialgia o enfermedades que están relacionadas, que ocasionan incomodidad al paciente, dificultades en su función laboral, en su estilo de vida, en la relación familiar, etcétera, en su vida diaria, y que buena parte de eso reside en factores como, por ejemplo, la microbiota. Ahora, no es el único. La parte emocional, los conflictos emocionales que tiene la persona, los conflictos del pasado, originan también parte de este mecanismo, y si encima se le pone una microbiota alterada, entonces vamos a tener conflictos mayores, problemas mayores, y que esto se perpetúa, ¿no?, que no se soluciona el problema. Por eso el enfoque de todo este tipo de patologías que son relativamente prevalentes en la comunidad tiene que ser un enfoque integral, enfoque integrativo, para poder darle solución y que no esté creciendo el problema, porque el problema está creciendo definitivamente en el tiempo. Cuando hablamos de microbiota nos referimos a la flora intestinal, es lo mismo, sinónimo. Claro, y eso, ya que toca el punto, esa microbiota, esa flora intestinal, está regulada importantemente por lo que comemos. Así es. Entonces, ahí viene el otro punto que es tremendamente importante, una dieta saludable. Si nosotros comenzamos a consumir alimentos que contienen mucho carbohidrato de fácil digestión, como azúcares, como glucosa pura, como es el pan, los fideos, ¿no?, con grasas que son poco saludables, ¿no? Digamos, estamos yendo a favor del crecimiento de gérmenes que nos van a dar enfermedades. En cambio, cuando consumimos alimentos con bastante fibra vegetal, sobre todo la fibra soluble, que contiene bastante omega 3, que contiene carbohidratos de digestión más compleja, que son más fáciles, mejores para el crecimiento de la microflora, entonces estamos favoreciendo a los gérmenes buenos y dificultando el crecimiento de los gérmenes malos. ¿Y eso qué es lo que pasa? Nosotros ingerimos grasas en los alimentos. Todos los alimentos tienen sus grasas. Y esas grasas tienen que digerirse dentro del tubo digestivo para ir hacia unas pequeñas estructuras llamadas los ácidos grasos de cadena libre. Esos grasos, de cadena corta, perdón. Esos ácidos grasos de cadena corta tienen capacidad de interactuar con receptores en todo el intestino para favorecer mecanismos de bloqueo de la inflamación. Y de esa manera mantenemos el sistema trabajando bien. ¿En dónde encontramos esta fibra soluble? La fibra soluble principalmente está en los vegetales, es lo más abundante. Hay algunas frutas, por ejemplo, las peras, las manzanas, tienen bastante fibra soluble. La cascarita blanca que hay entre la mandarina, por ejemplo, el naranja blanco y el fruto, sí, esa cascarita blanca también tiene bastante fibra vegetal, por ejemplo, soluble. El limón igual, ¿no? El verde, el blanco, y luego está el fruto, el jugo. Esa parte también es bastante... Pero que no consumimos. Que no lo consumimos, ¿no? Igual que la mandarina, botamos toda la cáscara. Sí. Y ahí está gran parte de fibra soluble que es muy útil para todo el proceso digestivo que va a llevar a regular al sistema inmune. Si yo no consumo esta fibra vegetal, los ácidos grasos no siguen este camino y por lo tanto no pueden hacer el mecanismo de bloqueo de la inflamación. Y la inflamación no es solo en el intestino, la inflamación es en todo el cuerpo, y de esa manera favorecemos la generación de enfermedades inflamatorias crónicas, como lupus, todas las enfermedades autoinmunes, alergias y cáncer, que están relacionados fuertemente con este problema. ¿Algo que comentar o nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa, dice el doctor Soto. Muy bien, primera pausa en Junta Médica. Al volver seguimos con más información sobre este tema. Muy bien, continuamos hablando de la microbiota intestinal y atención a esta info que les voy a dar, porque si nuestra microbiota no funciona bien, está dañada, está alterada y usted está con un poco de sobrepeso y ahora que llegue el verano, pues no se empieza a matar de hambre porque quiere no llegar flaquito a esta nueva temporada,
si su microbiota no está funcionando bien, así usted solo tome agua, no va a bajar de peso, ¿no? Claro, Complicado. va a haber dificultades en el manejo metabólico de todos los alimentos que consume. Y eso le dificulta el hacer un metabolismo normal que lo lleve a un equilibrio entre la reserva de energía, que es la grasa, y el consumo de energía. Se Porque privilegia la reserva. Mucha gente dice, pero estoy comiendo poquito y aún así no Casi no consigo como. bajar ni un gramo. Y es porque la microbiota no está funcionando También no bien. está funcionando bien. Ajá. Y no tiene que ver solo con eso la microbiota, además tiene que ver con el metabolismo de los medicamentos. Los medicamentos se metabolizan de una forma diferente cuando se tiene una microbiota normal que cuando se tiene una microbiota alterada, ¿no? Inclusive de pronóstico sirve el cálculo de la microbiota. En muchas partes del mundo lo que se está haciendo, por ejemplo, es cultivar los gérmenes de una persona, de su intestino, se cultiva, recupera los gérmenes, se los cultiva y se los congela, criopreserva. Y luego de una cirugía, de una quimioterapia, de algo, se le vuelve a poner su microbiota, porque en ese procedimiento se ha alterado la microbiota. Uno le vuelve a dar la microbiota para que haya una recuperación más rápida de todo el entorno equilibrado, ¿no? No, O sea, es que, hablando también, ¿no?, de ese tema, doctor, conversábamos el tema de la comida, ¿no? Que, a ver, esto va a ser un poco polémico, porque decíamos que en Perú la comida es muy rica, pero muy saludable no es realmente. Ahí lo puedo hacer apuros. Muy condimentada, ¿no? Es que tiene mucho condimento y el problema es que le echamos mucha sal a la comida. A los peruanos nos gusta comer muy salado. Sí, yo creo que eso en algún momento se tiene que tocar. No es que uno hable mal de la comida peruana. La comida peruana riquísima. es internacionalmente conocida, pero podríamos mejorarla. O sea, no solo ser agradable, sino que ser, digamos, más saludable. Como le decía, la sal es un inductor, un activador del sistema inmune. Hay muchos modelos en cultivos celulares, modelos en animales de experimentación, modelos en humanos que demuestran que el exceso de sal induce mayor cantidad de enfermedades, dentro de esa autoinmunidad. Si usted pone, por ejemplo, macrófagos de un sujeto en cultivo, es un tipo de célula del sistema inmunológico que es bien fácil de cultivar, ¿no? Entonces uno lo pone en cultivo, esta célula del sistema inmune, y le pone en un cultivo en exceso de sal, ese macrófago comienza a producir gran cantidad de sustancias que estimulan la inflamación. Si usted le pone un cultivo bajo de sal, no produce esas sustancias. La sal es un tremendo inductor de enfermedad autoinmune por varios mecanismos que se han demostrado, y también la cantidad de condimentos que se le pone. La comida peruana es muy rica sin la cantidad de condimentos que se le pone. La gente piensa que poniéndole más condimentos la va a hacer más rica y va a vender más su producto. No es así. Ya mucha gente está cuidándose un poco de tener una dieta saludable, y cuando va a un sitio donde tiene mucho condimento ya no vuelve. Entonces eso tiene que tenerlo en cuenta también la gente que produce los alimentos, de que ya mucha gente está informada de esto y ya no quiere alimentos con demasiada cantidad de condimentos. Entonces hay que equilibrar un poco, ¿no? Doctor, pero también las personas que van a restaurantes de renombre, les sirven tipo gourmet, que es un plato inmenso con dos cositas acá. Dicen, voy a gastar tanta plata para comer poquito. Estamos acostumbrados a comer mucho también. Ese es otro punto Sí. bien importante. Mire, hay muchos estudios a nivel mundial que demuestran que las personas que consumen mucha cantidad de alimentos, sus últimos días, o sea, la etapa final de su vida, la pasan con mucha enfermedad. En cambio, la gente que consume poco alimento tiene una calidad de vida mejor al final de sus días. De tal manera que si nosotros queremos que en nuestra comunidad, en nuestra población, haya menos cantidad de pacientes en los hospitales repletos con diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes, enfermedades por envejecimiento temprano, neurología, etcétera, tenemos que comenzar a comer menos. Menos cantidad. Y eso no debe ser algo malo. Para un centro que distribuye alimentos, no debería ser eso algo malo. La gente debería buscar más bien alimentos o sitios donde le sirven poco de buena calidad. De buena calidad. En vez de buscar alimentos que haya mucha comida de mala calidad. Exacto, ¿no? Ya hemos tomado nota con esto, importante. A ver, la microbiota intestinal ejerce un importante efecto sobre la respuesta inmune del organismo. Y a continuación vamos a ver, ¿no?, este cuadro, ¿no?, de qué forma se va alterando nuestra microbiota intestinal, y cuando esta microbiota se altera, cuáles son las consecuencias que podemos tener nosotros en nuestro cuerpo. A ver, asma, obesidad, diabetes, a ver lo que lo estaba viendo ahí, lo ponemos acá, hígado graso no alcohólico también, ¿no? A ver, celiaquía, síndrome de intestino irritable, lupus también, ¿no? Y por ahí me he pasado Todas las uno. enfermedades autoinmunes en general. Todas las autoinmunes. ¿Por qué el asma, de qué forma se relaciona?
Ya, lo que pasa es que el asma es una forma de enfermedad inflamatoria exagerada. Nosotros, nuestro sistema inmune tiene contacto con moléculas que son propias, con las cuales no debe reaccionar, con moléculas que son de patógenos, de gérmenes, con las cuales tiene que reaccionar, pero está en contacto con moléculas que son inocuas, que no van a producir daño, pero que son extrañas. Por lo tanto, no debería reaccionar. Las enfermedades alérgicas es eso. Yo contacto con una molécula que es extraña, no es propia mía, pero que no me va a causar daño. Y yo reacciono exageradamente ante eso. Y eso genera lo que se llaman los mecanismos de hipersensibilidad tipo 1, que se llama la enfermedad alérgica. El asma, rinitis alérgica, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, eso es una forma de respuesta inflamatoria. Y como le decía, la microbiota intestinal bloquea la respuesta inflamatoria cuando está adecuadamente llevada. Entonces, al bloquear el mecanismo inflamatorio en el intestino, estamos bloqueando también cualquier forma de enfermedad inflamatoria, como el asma, por ejemplo. Y tiene una fuerte relación. Muy bien. A ver. Sí, hay una teoría que se llama la teoría de la higiene, en la cual, cuando éramos cavernícolas, nadie pues freía la comida, le echaban condimentos, se comía la comida, pues no la lavaban como se lava ahora. Entonces, la cantidad de bacterias que uno comía era diferente, entonces uno estaba acostumbrado a las bacterias del medio externo. Conforme hemos ido mejorando nuestros hábitos, han ido bajando ese ingreso de bacterias diferentes que eran parte nuestra y por lo tanto, como menciona la doctora Aguilar, comenzamos a desconocer a estas bacterias y por lo tanto reaccionamos frente a ellas. Entonces la parte inflamatoria es importante. El asma es una de las explicaciones también dentro de esta teoría. Y ahora, hay varios modelos experimentales muy bonitos, que no sé, tendría que haber una forma de traducirlo para la población general, pero hay modelos experimentales bien interesantes sobre la generación de asma. Por ejemplo, tengo dos poblaciones, ¿no? Una que está expuesta a más contacto con el área rural, ¿no? Digamos en un campo, ¿no? de los mismos genes, la misma población, pero que vive uno en la ciudad, otro en el campo. En el campo nosotros tenemos contacto con gérmenes frecuentemente. Tenemos nuestra vaquita, nuestro carnerito, nuestro pollito, y los animales van a la casa. El perrito vuelve a la casa después de haber estado pisando las deposiciones de los pollitos de las vacas, ¿no es cierto? Entonces ahí está llevando gérmenes. Y nosotros tenemos contacto con esos gérmenes indirectos, pero tenemos contacto. ¿Ok? Eso es en el campo. En la ciudad ya no tenemos vaquita, ya no tenemos pollitos, muchas veces ya no tenemos perritos, no hay cómo entrar en contacto con los gérmenes. ¿Y qué se ve? En las poblaciones que tienen contacto con los gérmenes en el área rural, tienen menos enfermedades alérgicas que lo que tienen en el área urbana, que tienen más enfermedades alérgicas porque no tienen contacto con los gérmenes. Claro. Y esos son los que fueron la flora, ¿no? Justamente. Y aquí, en ese listado, ¿no?, que habíamos presentado, también está la celiaquía. ¿Las intolerancias también estarían relacionadas a la microbiota intestinal? Intolerancias a, por ejemplo, a la lactosa, intolerancias a ciertos alimentos. Las intolerancias forman parte un poco diferente, son mecanismos diferentes que se producen por algunas alteraciones genéticas que no producen suficiente cantidad de alguna enzima y se produce una intolerancia a algún tipo de molécula de algún alimento. Lo más conocido es la intolerancia a la lactosa, no es la única, pero digamos, ¿no?, la intolerancia a la lactosa fue muy propagandizada hace algunos años, pero en el momento actual ya se ha visto que no es solo la lactosa, por ejemplo, de la leche, o sea, a este carbohidrato de la leche, sino que también a la grasa de la leche. Y frecuentemente, conforme avanzamos de edad, comenzamos a tolerar, a manejar con más dificultad las grasas. Por eso es que comenzamos a generar intolerancia también a la leche. Entonces, parte es esa intolerancia a la lactosa, ¿no?, y parte es intolerancia a otros componentes de los lácteos, de las leches, ¿no? Entonces, eso es la parte de intolerancias, ¿no? Ahora, hay una enfermedad en la cual hay una mutación, que hay un cambio en la estructura de los epitelios de la mucosa intestinal que lleva a una falla en el metabolismo de algunos alimentos, ¿no?, que está genéticamente determinada también, y que origina esa dificultad para procesar varios de los tipos de alimentos diferentes y que ocasiona con cierta frecuencia desnutrición, bajo peso. A veces hay episodios de diarrea, no necesariamente, pero hay todo eso que se llama enfermedad celíaca. Ahora, hablando antes de la celiaquía, que estamos hablando de la intolerancia a la leche, tenemos justo una consulta en las redes. Lorena dice, ¿alguna opinión o recomendación acerca de la leche y el consumo de kefir de leche o agua, por favor? ¿El consumo qué? ¿De kefir? ¿Le suena? ¿Kefir? ¿Qué es kefir? ¿No le suena? No. Son unos honguitos. Ah, bueno, es como un yogur.
No, Claro. hay muchos gérmenes que crecen en la leche, los Como los lactobacilos, probióticos que como encontramos en los probióticos, yogures. claro, Claro, sí, bueno. que son saludables, son buenos, son gérmenes buenos. Aquí en el Perú tenemos algo que es extraordinariamente bueno, que se llama el tocosh, que es un probiótico a partir de una variedad especial de papa que se la deja que se degrade, que es de olor muy desagradable, Sí. pero es, digamos, muy saludable, tiene bastante cantidad de gérmenes, crecen en sobremanera en este producto y que tiene efectos inmunorreguladores bien interesantes. Claro. Que necesitaríamos estudiarlos. Pero el que está acostumbrado a consumir tocos de repente desde pequeño, pero el que no es una tortura. Pero acá encontramos el Sí, toco es un ya olor, en es un otra olor versión. muy intolerante, Muy sí, yo lo intenso. conozco. Ajá. Sí, muy Sí, sí, fuerte que la mayoría de gente no lo puede y además hay que prepararlo en algún sitio. Si lo prepara en su casa, toda la casa va a oler al toco. ¿No? Esa es una dificultad. Pero digamos, hay formas de procesarlo Pero viene para en otros lograr. formatos, eso es, Claro, como la harina ya venden también. en algunos Ajá. supermercados ya el producto procesado. Exacto. Y que podría tener la misma beneficio, por Que el ejemplo, natural, ¿no? Muy Que bien. podría, digamos, ayudar a reemplazar, digamos, el yogur, que de todas maneras tiene mucho de las proteínas de la leche. La leche es un alimento muy bueno para la gran mayoría de la población humana, ¿no? Es muy bueno. Pero hay algunas características de la leche, por ejemplo, tiene que tener menos grasa. La leche que nosotros los humanos consumimos es leche de vaca. La vaca no prepara para el humano, prepara para su ternero. Y entonces pone 20% de grasa. Para el humano es demasiada cantidad de grasa. Pero la leche es cremada, ¿no es cierto? Es una buena opción, ¿no? El tarro rojo. Claro, la de tarro rojo en algunas marcas. Pero, digamos, hay alguna proporción de humanos muy escasa que no le es conveniente las proteínas de la leche, la caseína, por ejemplo, ¿no? A esa población habría que restringirle, pero la gran mayoría de la Sí puede población humana tolera bastante bien las proteínas de la leche y no hay que estar con esa onda que ha aparecido actualmente de que la leche produce cáncer y que no hay que consumirla. No es cierto, para la gran mayoría de la población humana es bueno Sí, porque ahora la es leche. la leche de coco, leche de almendra, leche de soya. Leche Pero ya de no lo que son sea. leche. A ver, acá hay otra consulta. Fernando Jaramillo, ¿cuál de las dos? ¿La de arriba o la de abajo? A ver, dice, ¿cómo es la conexión intestino y cerebro? Ya, ese es, no sé, la persona que ha preguntado tiene información. En los últimos años se ha hablado de un nuevo sistema, de un nuevo eje que se llama intestino-cerebro, ¿no? ¿Por qué? Lo que le estaba diciendo. Nuestro sistema intestinal regula la respuesta inflamatoria en todo el cuerpo, no es solo en el intestino, es en todo el cuerpo. Y en el cerebro existen algunas enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, el autismo, enfermedades parkinsonismo, que tienen una anormal producción de la sustancia de comunicación del cerebro que se llaman los neurotransmisores. Cuando yo altero la flora intestinal, altero también los mecanismos de formación de neurotransmisores. ¿Por qué? Porque están íntimamente interrelacionados. Mi epitelio tienen receptores del sistema nervioso central que están yendo directamente hacia el cerebro y están regulando cómo se secreta estas moléculas de comunicación llamadas los neurotransmisores. Entonces, cuando yo tengo una flora intestinal adecuada, yo tengo frenado algunos mecanismos de producción de neurotransmisores en el cerebro. Cuando yo altero la flora, voy a cambiar todo ese programa y voy a comenzar a producir neurotransmisores que me van a llevar al desarrollo de algunas enfermedades como las que he mencionado. Entonces, ese eje intestino-cerebro está muy en boga actualmente, se está trabajando bastante sobre eso y eso explica cómo la dieta altera la respuesta a enfermedades neurológicas. Muy bien, vamos con la siguiente consulta que también hizo Fernando, pero esta es para el doctor Leslie, que hoy es su día y no está hablando mucho. A ver, ¿por qué los médicos, sabiendo los grandes beneficios de tener la microbiota sana, no recetan probióticos de alta potencia? Lo que pasa es que los médicos lo que recetamos es una dieta adecuada, una dieta balanceada. La idea de la microbiota propia es que la vamos formando y la vamos generando con lo que uno va comiendo. Entonces, si la calidad de la comida es buena, es suficiente. Es como cuando me dicen, doctor, ¿por qué no me receta vitamina A, B, C, D, H, todas? Digo, señora, vitamina O, olla. Entonces, si come bien, no requiere más suplementos. Pero si yo tengo a alguien que sé que su alimentación no es buena, es pobre, ahí sí tengo que intervenir para dar probióticos, para dar vitaminas, pero eso no es lo común de la población. Una alimentación adecuada, ejercicio, una vida saludable es suficiente para que la microbiota de uno esté suficientemente buena. Muy bien. Totalmente de acuerdo con el doctor Leslie. Lo más importante es tener una vida saludable.
dieta saludable, actividad física constante, ¿no? Evitar los estreses, ¿no? Los estreses emocionales, importantísimos para regular todo ese sistema. Ahora, hay algunas condiciones, como decía el doctor Leslie, en la cual yo requiero dar probióticos, pero la fase, digamos, terapéutica de los probióticos se da en concentraciones bien altas. Aquí en el Perú no tenemos ningún preparado que tenga las concentraciones que se requieren para dar una intervención terapéutica, ¿sí? De tal manera que nosotros frecuentemente tenemos que usar productos importados porque no los podemos conseguir en el Perú. Entonces, o sea, los productos que hay aquí en el Perú son de muy baja concentración, porque requerimos mayor cantidad. Entonces, ya para finalizar, estos probióticos que encontramos en los yogures, por ejemplo, que los venden en los mercados, supermercados, ¿nos ayudaría o no? Sí ayuda el yogur, sí es bueno el yogur, es inclusive mejor que la leche, pero no terapéuticamente. O sea, la concentración que hay de gérmenes es baja en realidad. Es muy baja si es que queremos intervenir terapéuticamente. Claro, la idea de terapéuticamente significa que no tiene una microbiota adecuada. O sea, en vez de tener 1000, tiene 300. Este suplemento que nos falta no tenemos en el mercado cómo suplementarlo. El yogur sirve para que la gente que tiene su microbiota normal la alimente normalmente y que siga adelante. Entonces, terapéuticamente no existe en nuestro mercado algo que nos ayude a reemplazar partes grandes de la microbiota que nos falta. Entendido. Muy bien, nos vamos a la pausa y al volver, ¿qué es el síndrome de la fatiga crónica? Se lo contamos. Vamos a leer la siguiente consulta porque nos va a venir bien, ¿no?, para que los doctores puedan explicar el síndrome de fatiga crónica. Dice Carlos Inostroza: doctores, buenos días. ¿Por qué siempre que termino el día laborable me duele la cabeza o las rodillas? ¿Será por la fatiga muscular o cansancio? Por cansancio. Bien, la fatiga crónica que vamos a hablar se va a referir a una persona que esté cansada, que no descanse bien, que amanezca sin energía, el trabajar o hacer una actividad que normalmente no cansaría, le va a cansar, y se va a asociar a muchas entidades probables, y no estamos todavía del todo seguros qué tan cierto es este síndrome. ¿Ya? Enfermedades que uno tiene sí te deja con fatiga posteriormente. Por ejemplo, si alguien tiene, por ejemplo, brucelosis, te puede dar un mes que está un poco cansado, pero es parte de la enfermedad que después mejora, que no tiene nada que ver con fatiga crónica. ¿La fibromialgia? La fibromialgia, como ya hemos visto, es una enfermedad que se asocia mucho a la parte del sistema nervioso, a la parte del estrés. El estrés, si lo manejamos, como hemos visto en un programa, se va bajando también la fibromialgia. Lo que tiene ese señor, habría que chequear el entorno. Muchas personas trabajamos en entornos de mucho estrés, con demasiada demanda laboral, ¿no? Entonces a mí me dicen que tengo, qué sé yo, que cortar 50 hojas y no me da tiempo, y estoy estresado, corro, hago las cosas, subo, bajo, no me ordeno y termino el día muerto, el día matado, como uno dice. Yo creo que lo que tiene que hacer acá es que alguien lo evalúe para chequear cómo está su entorno, cómo está el estrés laboral, el estrés de la casa, ¿no? Hay mucha gente que llega a la casa y tiene muchos problemas en casa, hay gente que va al trabajo y tiene muchos problemas en trabajo, y eso hay que saberlo manejar. Por ejemplo, en la parte médica, en lo personal, por ejemplo, cuando yo salgo del hospital, ya dejé todo listo y bloqueo mi pensamiento para poder avanzar. Si me llevo el pensamiento de este paciente así, ya todos los días, no descanso. Entonces uno tiene que comenzar a bloquear ciertas cosas para poder seguir avanzando en el día. A ver, y vamos con ese dato. El síndrome de fatiga crónica es una condición clínica que provoca cansancio debilitante, inexplicado y persistente, que no mejora con el descanso. Sí, primera pregunta es, ¿existe el síndrome de fatiga crónica o no? Hay mucha gente que dice que no existe, simplemente es parte de un estilo de vida actual, ¿no? Ahora, hay un límite muy débil, muy sutil entre lo que es fatiga crónica y lo que es el síndrome de fibromialgia, que en algún momento también creo que se ha conversado, pero ambos tienen mucho que ver con los estilos de vida actual. Antiguamente nosotros nos levantamos temprano en la mañana, íbamos a trabajar, no sé, hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde, y de ahí regresamos a nuestras casas a disfrutar con nuestra familia, a hacer algunas otras cosas, de repente a jugar, a correr, etcétera. Y ese era nuestro estilo de vida.
Actualmente ya no. Salimos temprano de la casa, nos enfrentamos, por ejemplo, aquí en Lima, con un tráfico insoportable. Llegamos al trabajo con múltiples problemas, cantidad de pacientes que piden consulta y no se les puede dar. Luego de eso salimos a almorzar donde sea, nos vamos al consultorio en la tarde, vamos a la clínica a pasar la visita nocturna, terminamos 10, 11 de la noche, todos los días, ¿no? Entonces, se alteró totalmente los patrones normales de trabajo y de relaciones día a día en las personas. Entonces, eso está cambiando totalmente los parámetros de lo que es el desarrollo normal humano, y eso está generando muchas enfermedades como fatiga crónica, como fibromialgia, como enfermedades autoinmunes, como cáncer. Entonces, si nosotros queremos parar todas estas enfermedades crónicas que están en incremento en el tiempo, tenemos que hacer un stop y decir qué estamos haciendo, cómo podríamos regular eso, cómo podríamos mejorarlo. Sí, hay un debate en eso de que si existe o no existe el síndrome de fatiga crónica. ¿Cómo hacen para diagnosticarlo entonces? Es el diagnóstico netamente clínico y con el descarte de otras condiciones. Lo más importante, descartar que no vaya a haber alguna otra condición que está dando esa sintomatología, dentro de ellos enfermedades autoinmunes, enfermedades, digamos, psiquiátricas, y cáncer, ¿no? Que es lo que uno tiene que descartar para decir finalmente este paciente parece que tiene este cuadro, ¿no? Es muy importante el descarte de otras condiciones para no retrasar el diagnóstico de algunas enfermedades. Muy bien, a ver, vamos con más consultas. Yabelita dice, ¿y cómo fortalecer el sistema inmunológico si un niño es alérgico y ha tomado muchos antibióticos por problemas respiratorios? ¿Hay vitaminas que puedan hacerlo aparte de la buena alimentación? Muy buena pregunta también, porque es muy real, muy del tiempo actual, ¿no? Las alergias son consecuencia de una perturbación del funcionamiento normal del sistema inmune y es multifactorial. Muchas causas. Primero, la parte genética. Ese es algo que no vamos a poder modificar. Está en nosotros, los genes que nos dio papá y mamá, no los podemos cambiar. Hay digamos, una predisposición genética. Pero sobre esa predisposición genética se suma otras condiciones. Por ejemplo, la forma de nacimiento. El parto por cesárea está muy fuertemente ligado a la aparición más tarde de enfermedades alérgicas. La alimentación materna, la lactancia materna está... O sea, la ausencia de lactancia materna está asociada con enfermedades alérgicas. El tipo de vida, donde vivimos, en contacto con la naturaleza o fuera del contacto con la naturaleza, lo que decía el doctor Leslie, ¿no? La teoría de la extrema limpieza, la teoría de la falta de contacto con los microorganismos que normalmente deberíamos de tenerlo, la alimentación que llevamos y las condiciones de estrés. Es bien característico. Papá y mamá se pelean y el niñito, ¡bum!, hace un ataque de asma. Y luego los padres van a la clínica con el niño y están juntos resolviendo el problema del niño. Ya logró el niño su objetivo, juntar y que no se peleen los padres. Por ejemplo, le digo un ejemplo, uno de tantos que podríamos mencionar, pero la parte emocional es críticamente importante para enfermedad alérgica también. Pero respondiendo a esta mamá en concreto. Ya, en concreto, el consumo de alimentos bajo de sodio va a ser importante. El consumo de, ¿qué más dice? No, ya esa ya pasó. Perdón. La pregunta, la otra era si es que hay alguna forma de mejorar el sistema inmune. La mejor forma de mejorar el sistema inmune es estabilidad emocional, dieta saludable, actividad física constante, ¿no? Eso es lo que se puede hacer para mejorar el sistema inmune. Ahora, ¿deberíamos de darle algo que le ayude más? Podría ser. Por ejemplo, darle bastante omega 3. Alimentos con omega 3 es importante, que van por la ruta antiinflamatoria. En cambio, el omega 6, que es lo que más se consume, va por la ruta inflamatoria. ¿No? Entonces, eso por ejemplo. Hay algunos medicamentos en la actualidad, lógico, si un niño está con una crisis de broncoespasmo o de asma, tiene que llevarlo a la clínica y se le tiene que aplicar medicamentos para poder bloquear eso y que no nos vaya a dar alguna complicación seria, ¿no es cierto? Entonces eso tendría que hacerse. Pero medicamentos que regulen el sistema inmune no existen. Muy bien. Lo que las personas tienen que tener en cuenta es que todo es multifactorial. Cuando van a la consulta quieren una pastilla que lo mejore en todo. Pero si el entorno no mejora, ¿cómo va a mejorar el paciente? O sea, es imposible. Y no son conscientes de que tienen un entorno, un medio diario de vida que está alterado. Mientras no manejen eso, no van a mejorar nada. Perdón, olvidé un punto bien importante, cortito nomás, de que el entorno que me hizo acordar, ¿no? De que el entorno lleno de ácaros
es favorable para la enfermedad alérgica. Entonces hay que generarle al niño un entorno que no esté mucho en contacto con polvo de casa, ¿no? Cortinas, etc. Ahí está la respuesta. Vamos con la siguiente. A ver, Danfier dice, buenos días. ¿El consumo de bicarbonato de sodio y zumo de limón afecta la microbiota? De ser así, ¿qué enfermedades genera? Bueno, ya las que hemos mencionado antes, ¿no? Para ver, Bueno. el bicarbonato también es lo que se está consumiendo muchísimo hoy en día. Hay una ley biológica que lo siguen todos los seres vivos del planeta. Es la ley del justo medio. No darle bicarbonato en los alimentos es malo. Darle dosis muy altas de bicarbonato es malo. No darle vitamina C, por ejemplo, lo que se está usando mucho también para enfermedades alérgicas, es malo. Darle demasiada carga de vitamina C también es malo. La ley del justo medio, que no es un pensamiento hindú ni chino, es una ley biológica por la cual se han desarrollado todas las especies en el planeta, la ley del justo medio. Ni muy poco que nos enferme, ni mucho que nos enferme, el justo medio. Los alimentos tienen bicarbonato de sodio, los alimentos tienen vitamina C, de tal manera que ahí está la fuente de mejor aprovisionamiento de todos estos nutrientes. Entonces, si lo consumen ya de manera Excesiva es malo, también. Altera, mire, altera todo el mecanismo, altera el intestino, altera el metabolismo normal del riñón, comienza a alterarse la forma en que se está excretando los componentes de toda la sangre que tienen que eliminarse, el calcio, el fósforo, etcétera, se altera. O sea, todo en exceso no es saludable. No, porque si le das bicarbonato, toda la acidez del estómago baja y las bacterias pueden entrar tranquilamente a causar enfermedad. Así es. Y si le das mucha acidez al estómago, le vas a causar mayor secreción de ácido y mayor posibilidad de que haya gastritis, úlceras y todo. Totalmente. O sea, una y otra. A ver, acá hay varias consultas que está haciendo este televidente. Dice, ¿dónde puedo consultar a los médicos que se presentan? Tengo problemas graves de cansancio, quisiera tratamiento. Hospital Cayetano El Heredia. especialista es el reumatólogo. Ajá. En Cayetano Heredia, por supuesto, pero en cualquier otra institución está esta enfermedad se maneja por el reumatólogo primariamente y él lo derivará al especialista que mejor crea conveniente según lo que haga en su evaluación. Más Si no es consultas. reumatólogo, el A ver. médico internista puede Dice hacer. el médico internista. A ver, dice, además, he visitado a varios médicos y no me ayudan. Tengo un poco alto el antígeno carcinogénico y el CPK. Habría que ver la causa. No, habría que estudiar bien al paciente, ver cuáles son las múltiples causas de elevación de estas sustancias y evaluándolo adecuadamente podemos llegar al diagnóstico. Sí, buscar bien. Y además dice, sufro de mucha acidez, reflujo y ahora tengo diarrea y muchos gases. El paciente está dando su cuadro, ¿no? Está diciendo, soy una persona muy preocupada, muy ansiosa, Bastante. todo lo que busco por dónde encuentro una enfermedad. Ese es su mayor problema. Antígeno carcinogénico no es exclusivo de cáncer. No. Se eleva por varias razones, varios procesos inflamatorios solamente elevan este Infecciones marcador, infecciones también. Entonces, pero como es una persona muy ansiosa, ya tiene el valor alto y ya está preocupado. ¿Dónde está el cáncer? Voy a un médico, voy a otro médico, voy a otro médico. Eso es lo que más enferma, la angustia, los temores. Eso es lo que más enferma. Tiene que ir a un médico que le haga la evaluación completa, le diga, no se preocupe, esto está elevado, no va a pasar nada, y con eso se le va a parar su diarrea, se le va a parar sus dolores, etcétera. Muy Bueno, bien. eso es cierto. Por ejemplo, el valor de algo es 0.5 y tiene 0.51. Ya me pasé 0.1 y se trauman. Y van a la consulta muy asustados. Tú dices, no pasa nada, señor. Se ha salido un poco del rango normal, pero es normal en el caso de usted por tal o tal razón. Pero no, quieren saber por qué aumentó ese 0.01. Y eso le causa mucho estrés y por lo Mucha tanto ansiedad. la angustia y ansiedad hace que cualquier síntoma que tenga como 1 lo sienta como 10. Ajá. Y ya, la última, antes de irnos a la pausa, vamos con esta que dice José Fernández, llamó desde el Agustino. ¿Cómo influye la microbiota en una persona que sufre de gastritis crónica? El paciente tiene 57 años. Ah, adulto joven. Sí, la gastritis crónica también es otro problema del mundo actual. Nosotros producimos normalmente ácido clorhídrico en el estómago, pero si nosotros somos una persona muy preocupada, muy angustiada, muy perfeccionista, quiere una limpieza extrema, me preocupo por todo, tengo miedos de todo, tengo historia pasada que me ha complicado mi vida, hace que produzca gran cantidad de ácido clorhídrico y que el estómago tenga un pH, se llama la acidez del estómago, muy baja y que fácilmente puede irritar la mucosa y darle problemas. Entonces ahí lo que hay que actuar es primero saber que no ha avanzado hasta algo más, una gastritis
o un cáncer de estómago, que puede evolucionar así, haciendo una endoscopía y viendo si es que no hay eso. Segundo, hay que cambiarle la parte emocional, importantemente, o sea, con esa angustia que tiene, cada vez va a producir más daño, ¿sí? Tercero, hay que descartar si hay que Helicobacter pylori, porque también podría dar algunas de esas molestias, no necesariamente, y hay que darle algo para provisionalmente, temporalmente, subir un poco el pH, o sea, pasar de un pH muy ácido a un pH no tan ácido, pero no tanto tiempo, porque si yo mantengo mucho tiempo el tratamiento para modificar el pH del estómago, también ocasiona problemas en la microbiota, ¿no? ¿Por qué? Porque mi sistema está preparado para que pasen determinados gérmenes hacia el intestino. Si yo le cambio el pH, altero la población de gérmenes que va a poder pasar al intestino, cambio mi microbiota. Y eso me ocasiona un montón de problemas. Así es, muy bien. Nueva pausa en el programa. Al volver, ya está aquí el Samu con nosotros. Muy bien, ¿y quién en algún momento no se ha hecho una herida de menor o mayor gravedad? Bueno, algo tan simple, por ejemplo, como limpiar la herida o ponerle curitas, puede resultar algo desaconsejable, hablando de las curitas, por ejemplo. Y hoy vamos a aprender cómo es la manera correcta de desinfectar una herida. Y para ello hemos invitado de nuevo al doctor Carlos Malpica, Lisbeth e Isis, que nos acompañan el día de hoy aquí en el set. No, doctor, vamos a hablar de las heridas poco profundas y las que son ya un poquito más graves, que sí necesitan una cosidita, una sutura. Sí. La mayoría de gente tiene temor al tema de las suturas, esas no quieren que los cosan. Pero lo primero que tenemos que diferenciar la herida si es tributaria o no de sutura. ¿Puedes mostrarle la herida? No es una herida grande, ahora vamos a hacer el acercamiento. Es una herida grande, extensa. Entonces, si vemos bordes profundos, si vemos que hay una boca, si vemos que hay sangrado y no se detiene, entonces esa herida es tributaria de cirugía. O sea, que cuando al menos un punto o dos, o sea, es lo recomendable. Si no se sutura una herida que debería ser suturada, el problema va a ser de que se va a infectar o se va a complicar. Entonces, esa es la primera recomendación. Si son heridas pequeñas, lo más importante es el manejo inicial, básicamente para evitar justamente la primera complicación, que son las infecciones. El problema es que ingresan bacterias a la parte de la grasa es poco vascularizada y allí se genera lo que llamamos celulitis. Entonces va a complicar toda la herida. Entonces, imaginemos que hemos tenido un corte, vamos a usar el otro brazo, o un raspón, un raspetón. Lo primero es utilizar el agua. El agua va a servir como un elemento de arrastre y va a eliminar partículas. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros no necesariamente cuando curamos tiene que doler o el paciente tiene que sufrir para que sea una buena curación. Entonces, el alcohol está dejando de ser la primera opción porque además no mata las bacterias, solamente las fija, como que las paraliza. Ajá. Entonces, en una herida abierta, poner alcohol en un niño, por ejemplo, es una tortura. Entonces, el elemento casero y mejor elemento para desinfección es el jabón. Entonces, lo importante es tratar de hacer espuma con el jabón. Acá hemos embebido la gasa con jabón. Puede ser jabón líquido y lo ideal es que sea jabón de tocador. Si no, lo que hago es con el jabón, hago espuma con las manos y con la espuma la aplico generosamente sobre toda la superficie de la herida. No tiene nada que ver que el jabón sea perfumado, no pasa nada. No, porque el efecto del jabón es juntar el agua con el aceite y extraer las proteínas y cuerpos extraños. Hace como una especie de emulsión. Y luego al final con el agua lo que hacemos es por arrastre quitamos esas partículas que son las contaminantes. ¿Y qué hay del agua oxigenada que a veces también se aplica? El agua oxigenada es un buen elemento, sobre todo cuando la causa de la herida, por ejemplo, han sido objetos metálicos. Ah, ya. O sea, hay un grupo de gérmenes que se llaman anaerobios y es una herida potencialmente contaminada, entonces la primera elección sería el agua oxigenada. Va a calentar un poquito en contacto con la sangre, con las proteínas, porque reacciona de esa manera, es una reacción exotérmica, libera calor, pero no va a lesionar la herida. Muy bien, entonces una vez que ya hemos lavado la herida con jabón, ¿no? Jabón de casa que encontramos en casa, jabón de tocador, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer? Hay que hacer la limpieza hasta que las gasas o los paños salgan completamente limpios. Con gasa, atención. Sí. ¿Con toalla?
No. La toalla es gruesa y puede raspar también. A veces la toalla es áspera y puede generar más molestia. Y cuidado con el papel higiénico, ¿no? Porque se puede pegar. El papel higiénico y el algodón, el problema es que pueden dejar partículas. O sea, le das un pañuelo delgado, una tela limpia, un polo de algodón por último, ¿no? Ahora, algo que siempre utilizamos, doctor, cuando nos cortamos así cortes pequeñitos, son las curitas. Ya. Las curitas, las banditas, hay incluso de colores, hay con muñequitos, son útiles por pocas horas. El problema es que la usamos, ponemos la curita en el dedo y la dejamos por 3 días. Entonces esa curita se humedece, genera mal olor y como que macera la piel. Y luego tenemos una piel totalmente jabonosa, húmeda, que empeora la curación. La curita puede ser temporal, horas en el día. Pero si vos usas una curita, cambiarla diariamente o cada 12 horas, ¿no? Entonces no es recomendable no colocarnos una curita y luego ducharnos con la curita y porque estar al final le hacemos ahí, sobre el pegamento se agregan bacterias y estamos complicando más, ¿no? No es mala la curita, el problema es tenerla mucho tiempo. Muy bien. Ahora, eso que acabamos de ver lo hacemos con heridas simples, entiendo, ¿no? Heridas Pero eso es una pequeñas. herida profunda. Va a requerir Antes, por atención ejemplo, de que médica. lleguemos, yo qué sé, a los servicios de emergencias, ¿qué podemos ir a hacer? Lo primero es el sangrado. O sea, hay que hacer una compresión. Para eso utilizamos gases o un paño, compresión directa. Y Ahí no lavamos nada de eso. no, No, si es ahí no. contraindicado. Claro, Ok. o sea, ya no podemos entrar a explorar la herida, o sea, tenemos que de frente hacer compresión. El sangrado antes que la limpieza. Primero el sangrado. Entonces comprimimos, hacemos compresión directa y si no, incluso puede ser un vendaje. Y hacer el traslado inmediatamente a un centro asistencial, ¿no? Ah, muy bien. O sea, no, ya saben, pueden llamar al 106. No hay que meter pinzas, Ni no hay nada que por el explorar, ni meter el dedo, nada. Muy No bien. se introduce nada. Doctor, como siempre, muchísimas gracias, ¿no? Gracias. por sus explicaciones. Lo mismo a Lisbeth. Y también a Isis, que nos han enseñado muy bien cómo debe ser, ¿no? La desinfección de las heridas, cómo se deben desinfectar. Ahora sí, nos vamos y, doctores, por aquí, antes de que se vaya a celebrar su día, las conclusiones finales. Bueno, primero, mencionarles de que la semana pasada hemos tenido el 20º Congreso Peruano de Reumatología, donde se ha tocado importantemente este tema de la microbiota y su relación con enfermedades autoinmunes, y han sido exposiciones de nacionales y también de extranjeros. Ha venido el doctor Schoenfeld, por ejemplo, ¿cómo se llama? Doctor, que se nos va el tiempo. Arabia, ¿cómo es Arabia no es Arabia, Bueno, de Arabia me parece, y un norteamericano de New York, que han hablado cosas muy interesantes sobre la microbiota y las enfermedades autoinmunes, y una serie de otros expositores que han hecho una presentación muy, muy bonita, y que todo eso lo vamos a colgar en la página web de la Sociedad Peruana de Reumatología. Muy bien. Y ya, doctor, un Sí, segundo. la microbiota no solamente son bacterias que están encargadas de las diarreas o cosa intestinal, se encarga también de otros procesos, como hemos visto acá, sobre todo la parte inmunológica, la parte en que la persona se sienta muy bien, por lo tanto una alimentación buena, saludable, va a hacer que estas personas estén adecuadamente bien. Feliz día a los internistas. Muy bien, no hay tiempo para más. Nos vamos, hasta mañana. Chao, chao.